Nadie recordaba exactamente cuando la Tierra guardó silencio. En un momento estábamos gritando, protestando, suplicando piedad a las estrellas, y al siguiente, las transmisiones cesaron. Los imperios alienígenas lo ignoraron como si fuera un inconveniente menor, una chispa extinguida en el vacío. Después de todo, la Tierra era un rincón olvidado, un mundo primitivo que apenas se habían molestado en catalogar. No éramos una amenaza. Ni siquiera éramos interesantes en los grandes consejos de las estrellas. Fuimos descartados como un fracaso de la selección natural. No se dieron cuenta de que el silencio no era rendición. El silencio era estrategia. Todo había comenzado décadas antes. Cuando las primeras naves del sindicato Andari atravesaron la atmósfera terrestre, esperaban encontrar un pueblo demasiado débil para resistir. Nos golpearon con fuerza, redujeron ciudades a polvo, esclavizaron a millones y saquearon nuestros océanos en busca de sus valiosos minerales. Los supervivientes fueron conducidos a campamentos o abandonados a su suerte en las ruinas. Los alienígenas pensaron que ese era el final de la historia. Pero los humanos tenemos un defecto peculiar. No nos quebramos fácilmente. Oculta en las profundidades de la Tierra, bajo montañas y fondos oceánicos, en túneles de metro desmoronados y búnkeres olvidados, la humanidad construyó. Rescatamos tecnología de los restos que los Andari dejaron atrás. Desmontamos sus máquinas, desciframos su idioma, comprendimos sus armas. Copiamos lo que pudimos, innovamos lo que no, y en silencio unimos todo para crear algo nuevo, algo aterrador. La galaxia siguió adelante, olvidándonos. La flota Andari se movió hacia objetivos más grandes, mundos más ricos. Solo una fuerza esquelética permaneció en órbita. Una guarnición simbólica, más para satisfacer requisitos políticos que otra cosa. Su arrogancia nos protegió. Nos dio tiempo. Nos dio un propósito. Cuando el primero de los acorazados se liberó del hielo de Groenlandia, no envió ninguna advertencia, ninguna transmisión orgullosa, ninguna declaración de independencia. Se alzó del hielo como un leviatán, oscuro y silencioso, con placas de aleación alienígena unidas por la terquedad humana. La guarnición ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cuando los cañones del acorazado despertaron, entonaron una canción que las estrellas no habían oído en milenios. Pura rabia sin filtro. Las estaciones orbitales se desintegraron bajo andanadas fulminantes de proyectiles cinéticos y lanzas de plasma. Su elegante diseño Andari se arrugó como hojalata bajo la furia del acorazado. Sus llamadas de auxilio fueron interceptadas, interferidas, silenciadas con la misma facilidad. La Tierra ya no solo estaba sobreviviendo. Estábamos cazando. Recuerdo estar de pie sobre el hormigón agrietado de Nueva Boston, viendo la lluvia de escombros ardientes caer del cielo. La gente vitoreaba, con los puños en alto, las lágrimas abriendo surcos en la mugre de sus rostros. No era solo venganza. Era algo más profundo, una oleada primigenia de esperanza, algo que no nos habíamos atrevido a sentir en generaciones. El primer acorazado fue llamado Venganza. Un nombre elegido no por un comandante o un general. Ya no teníamos de eso, sino por un mecánico que había soldado la última pieza de su casco, un nombre susurrado en los búnkeres, pintado con letras rojo sangre sobre sus flancos blindados. No nos detuvimos con uno. En cuestión de semanas, 2 más surgieron de las selvas del Amazonas, ensamblados por tribus que alguna vez se creyeron perdidas para el mundo. Otro se abrió paso desde las ruinas desmoronadas de la vieja Shanghái. Los acorazados no eran limpios, pulidos ni bonitos. Eran brutales, eran monstruosos, y eran nuestros. Cuando los Andari se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, entraron en pánico. Enviaron una señal de socorro a la galaxia. Suplicaron refuerzos. Pero para cuando las flotas de respuesta fueron reunidas, la Tierra ya estaba erizada de acero y furia. La galaxia pensaba que la Tierra estaba indefensa. Estaban equivocados. Habíamos guardado silencio porque nos preparábamos para gritar. El mensaje de que la Tierra se había alzado se extendió por las estrellas como un reguero de pólvora. Al principio, nadie lo creyó. ¿Cómo podía un mundo conquistado y roto, una especie primitiva, contraatacar? El Consejo de los 9,
Los autoproclamados árbitros del orden galáctico desestimaron los primeros informes como insurgencias aisladas. Algunos gobernadores locales incluso se rieron de ello. Nos llamaron una molestia menor, una plaga salvaje. Dejaron de reír cuando Venganza y sus hermanas, Desafío, Ira y Ceniza, atravesaron la flota principal Andari como un puño a través de un cristal. Vinieron esperando una operación de limpieza. Formaciones pulcramente coordinadas de elegantes cruceros, portaaviones del tamaño de ciudades, incluso algunos acorazados propios, de los de verdad, construidos con siglos de ingeniería alienígena. Pensaron que los números y la tecnología les darían la victoria. Pero los humanos no luchábamos de forma justa. Luchábamos como animales sin nada que perder. La batalla sobre la Tierra no fue una gran danza de estrategia y honor como a la que los Andari estaban acostumbrados. Fue brutal. Fue caótica. Desatamos todo lo que teníamos: misiles alienígenas hackeados, cañones de riel magnético disparando trozos de chatarra urbana, torpedos de plasma improvisados tan inestables que a veces explotaban antes de salir de la bahía de lanzamiento. No importaba. Los acorazados estaban diseñados para soportar un castigo que ningún ingeniero cuerdo esperaría que algo sobreviviera. Desafío recibió una andanada completa en su proa y siguió avanzando, con sus motores sangrando plasma y sus cañones aún escupiendo muerte. Ira perdió la mitad de su blindaje al principio de la lucha, pero usó su núcleo de reactor expuesto como un ariete, embistiendo una nave de mando Andari y partiéndola en dos. Y desde el suelo, desde las ciudades destrozadas y las profundas fortalezas ocultas, lanzamos oleada tras oleada de ataques. Viejos misiles balísticos intercontinentales que habíamos reequipado con tecnología alienígena. Cazas híbridos ensamblados con reliquias de F-22 y propulsores antigravedad robados. Incluso tropas de salto orbital con trajes toscos, remendados con desesperación y genialidad. No pedimos la rendición. No dimos advertencias. Los Andari gritaron pidiendo la retirada. No fue una batalla. Fue una ejecución. Y cuando terminó, cuando el último portaaviones Andari se consumió en la atmósfera terrestre, lloviendo restos fundidos sobre el Pacífico, los supervivientes de la humanidad se mantuvieron en pie entre las ruinas, magullados, ensangrentados y victoriosos. Habíamos dejado clara nuestra postura. La Tierra no era un mundo de esclavos, ni una colonia olvidada, ni una nota a pie de página. Éramos la tormenta. Pero sabíamos que la galaxia no se quedaría de brazos cruzados. El Consejo de los Nueve no iba a fingir que esto no había sucedido. La Tierra era ahora una mancha en su pequeño y perfecto imperio, una bofetada a su autoridad. Y peor aún, si nosotros podíamos alzarnos, otros también podrían. Le dimos a la galaxia una idea que nunca podrían matar. Así que no esperamos a que vinieran. Mientras ellos debatían, conspiraban y enviaban exploradores para sondear los límites de nuestro sistema, la humanidad ya estaba construyendo más naves, más rápidas, más letales, más demenciales que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. Desmantelamos cada pecio Andari hasta los huesos. Saqueamos sus bancos de datos, aplicamos ingeniería inversa a sus secretos, reconectamos su tecnología para crear nuevas y brutales armas que apenas podían reconocer. Nuevos acorazados surgieron. No los monstruos toscos y desesperados que habíamos construido al principio, sino verdaderos terrores, elegantes y letales, diseñados por ingenieros humanos que ahora entendían exactamente cómo destrozar la tecnología alienígena mejor que los propios alienígenas. Les dimos nombres que resonaron por las estrellas: Furia, Renacido, Olvido. Y detrás de cada nave, cada misil, cada hoja de acero, había una voz susurrando el mismo mensaje. Recordamos cada atrocidad, cada ciudad convertida en cenizas, cada niño arrastrado en cadenas, cada grito ignorado por una galaxia que había decidido que no valía la pena salvar a la Tierra. Lo recordábamos, y estábamos en camino. Los acorazados ya no eran solo defensa. Eran nuestra respuesta. Eran nuestra venganza. La primera señal real de miedo del Consejo llegó cuando el mundo colonial de Tribar cayó. Tribar no era un mundo cualquiera. Era una joya del sindicato Andari. Una metrópolis resplandeciente enmarcada por campos infinitos de cultivos modificados y océanos tan claros que se podían ver los arrecifes desde la órbita.
Nunca había conocido la guerra. Apenas había conocido la violencia. Era un premio, un símbolo del dominio y la civilidad del Consejo, un mundo perfecto creado por manos iluminadas. Lo hicimos añicos en una sola noche. La flota que descendió sobre Tribar no era grande. Apenas una docena de acorazados escoltados por un enjambre heterogéneo de corbetas y fragatas andar y reutilizadas, ahora tripuladas por humanos furiosos. No trajimos diplomáticos. No trajimos ultimátums. Trajimos fuego. La primera advertencia que recibieron los tribarianos fue cuando Olvido partió su anillo de defensa orbital por la mitad con una sola andanada. Enormes fragmentos de metal retorcido llovieron desde el cielo, incendiando los cultivos y haciendo hervir los océanos en algunos lugares. Su gobernador intentó abrir negociaciones, ofreció tributo, ofreció la rendición. Lo ignoramos. Nuestras fuerzas terrestres se desplegaron como un martillazo. Naves de desembarco que parecían meteoritos en llamas se estrellaron contra sus pulcras ciudades, descargando soldados con exoesqueletos blindados remendados con tecnología terrestre de décadas de antigüedad y escudos alienígenas. No nos molestamos en ocupar territorio. No estábamos allí para conquistar. Estábamos allí para enviar un mensaje. Las fábricas fueron destripadas. Los puertos espaciales se convirtieron en cráteres humeantes. Sus reservas de alimentos, el orgullo de su terraformación, fueron rociadas con fuego químico. Las torres de transmisión fueron hackeadas para repetir un simple mensaje una y otra vez en todos los idiomas del Consejo: la Tierra recuerda. A los civiles se les perdonó la vida, en su mayoría. No éramos monstruos. Pero cualquiera que vistiera el uniforme del sindicato, cualquiera que portara un arma contra nosotros, cualquiera que se atreviera a llamar alimañas a los humanos, no recibió ni una pizca de piedad. Para cuando nos retiramos, Tribar era una cicatriz ennegrecida y ardiente, visible desde la órbita. La galaxia se dio cuenta. De repente, la Tierra ya no era solo una rebelión menor. Éramos un contagio, un fantasma, una pesadilla susurrada en los salones del Consejo y en las reuniones militares. El reclutamiento en los mundos del borde exterior se desplomó. Los esclavos en las colonias mineras comenzaron a amotinarse, gritando cantos de guerra humanos en idiomas que el Consejo creía extintos. Los convoys comerciales se desviaron, huyendo de sectores enteros donde se habían avistado por última vez los acorazados humanos. El Consejo intentó tomar represalias. Por supuesto, siempre lo hacen. Despacharon a la 12ª Fuerza Expedicionaria, una armada lo suficientemente grande como para aplastar a la mayoría de los sistemas sin despeinarse. Veteranos, almirantes curtidos en la guerra, naves que podían arrasar continentes. No los enfrentamos de frente. Los llevamos a la nebulosa hélice, donde las tormentas magnéticas fríen los sensores e ionizan las armas. Los hostigamos, los acosamos, cortamos sus líneas de suministro, arrastrándolos cada vez más profundo en el caos. Cuando la flota principal estaba indefensa y ciega, venganza y ceniza cayeron sobre ellos como lobos despedazando a un toro herido. En 3 días, la 12ª Fuerza Expedicionaria dejó de existir. Su nave insignia, la Gloria de Tyrix, fue encontrada a la deriva. Sus motores destrozados, la tripulación de su puente masacrada por grupos de abordaje que solo dejaron una cosa atrás: una bandera. La bandera de la Tierra, cosida a mano, ondeando en el aire viciado y reciclado de su cubierta de mando. La fachada del Consejo se resquebrajó. Entonces dejaron de llamarnos rebelión. Empezaron a llamarnos algo peor. Una plaga para el orden galáctico, una especie sin moderación. Los humanos, los monstruos que queman mundos. Bien, queríamos que tuvieran miedo, porque el miedo, habíamos aprendido, era el único idioma que entendían. Y ahora lo hablábamos con fluidez. El Consejo de los 9 había construido su imperio sobre el miedo, sobre la creencia de que el orden podía mantenerse con suficiente fuerza y suficientes ejemplos de quienes los desafiaban. Su historia estaba escrita con sangre, con los huesos aplastados de aquellos que se habían atrevido a alzarse. Habían visto rebeliones antes, cosas pequeñas y desesperadas que se encendían y morían en una generación. Nunca se habían enfrentado a algo como nosotros.
Para cuando la noticia de la caída de Tribar llegó a los mundos interiores del Consejo, el pánico ya se estaba instalando. Los gremios de comerciantes exigían escoltas militares adicionales al triple del costo. Las colonias fronterizas susurraban sobre la secesión. Las revueltas de esclavos se encendieron como la pólvora por todo el borde. La humanidad ya no era solo una rebelión. Éramos una infección, una que se extendía a través de la podredumbre que el Consejo había intentado ocultar durante tanto tiempo. Y así, el Consejo tomó una decisión nacida del puro terror. Activaron el protocolo Verox. No era un arma en el sentido convencional. Ni acorazados, ni soldados, ni flotas. Era una plaga, un virus de bioingeniería, uno que el Consejo había creado en secreto mucho tiempo atrás para situaciones como esta. Estaba diseñado para propagarse rápido y matar más rápido, dirigido específicamente a los humanos, explotando las más mínimas peculiaridades de nuestra biología para hacerlo imparable. Lo desplegaron a través de naves de operaciones encubiertas, naves sigilosas, casi invisibles, que se deslizaban en los territorios controlados por humanos, arrojando contenedores a la atmósfera antes de desaparecer en el vacío. Su plan era simple: matar a la humanidad, no en batalla, sino en las sombras, silenciosamente, eficientemente, sin el espectáculo de la guerra abierta. Sin campos empapados de sangre, sin heroicas últimas defensas, solo una muerte lenta y agónica susurrada a través de las estrellas. Las primeras señales llegaron en los confines del sistema. Un puesto minero en las ruinas de la vieja luna informó de una enfermedad repentina. Tos, fiebres, hemorragias. Para cuando alguien se dio cuenta de que no era natural, ya era demasiado tarde. Asentamientos enteros se apagaron de la noche a la mañana. Al principio, pensamos que estábamos acabados. A pesar de toda nuestra rabia, de todas nuestras armas, no podíamos dispararle a un virus. No podíamos combatirlo con acorazados. Era invisible, implacable, y estaba matando a nuestra gente por miles. Recuerdo estar en las enfermerías de Venganza, viendo filas de catres llenos de hombres y mujeres que habían sobrevivido a bombardeos orbitales, invasiones terrestres y tiroteos en la negrura, ahora abatidos por algo que ni siquiera podían ver. Algunos lloraban, otros maldecían, algunos simplemente yacían allí, mirando al techo, esperando el final. Debería habernos quebrado, pero no lo hizo. Porque los humanos, cuando estamos acorralados, no solo luchamos. Nos adaptamos. El Consejo pensó que nos rendiríamos y moriríamos. No entendieron que la historia de la Tierra estaba escrita en plagas y supervivencia. Desde la peste negra hasta la viruela, desde la guerra química hasta los inviernos nucleares. El sufrimiento estaba grabado en nuestro ADN. Nos movimos rápido. Las zonas de cuarentena surgieron en cuestión de horas. Cada médico, cada biólogo, cada químico a medio formar fue reclutado para la lucha. Viejas instalaciones de investigación médica, algunas enterradas durante siglos, fueron desenterradas, reactivadas, y dotadas de voluntarios que sabían que caminaban hacia la muerte. Y de las cenizas de nuestros moribundos, encontramos un milagro. No una cura, no al principio, sino algo mejor: resistencia. Algunos de nosotros no enfermamos. Algunos que sí lo hicieron se recuperaron más rápido de lo que creíamos posible. Atípicos genéticos, rarezas de la biología, evolución en tiempo real. Recolectamos muestras de sangre, secuenciamos ADN con tecnología alienígena hackeada. En cuestión de semanas, nuestros científicos habían creado una vacuna. No era perfecta. Dejaba cicatrices, pulmones debilitados, músculos con espasmos. Pero significaba que no moríamos. Y una vez que supimos que podíamos sobrevivir, la rabia regresó más afilada que nunca. El Consejo no solo había intentado matarnos. Habían intentado borrarnos como a alimañas. No podíamos perdonar eso. No lo haríamos. La siguiente oleada de ataques fue despiadada. Cazamos sus naves de operaciones encubiertas como lobos. Rastreamos cada nave de despliegue del Verox y las despedazamos con una venganza que aterrorizó incluso a nuestros propios aliados. Sin prisioneros, sin supervivientes. Encontramos uno de sus laboratorios principales oculto en el cinturón de asteroides del sistema Torx.
Una fortaleza enterrada en la roca, protegida de la detección. No importó. Ceniza destrozó el asteroide con cañones de riel orbitales, reduciendo siglos de investigación a escoria fundida en segundos. Por cada humano que intentaron matar, nosotros quemamos a 100 de los suyos. ¿Miedo? Solo habían probado el principio. El Consejo quería borrar a la humanidad. En cambio, habían forjado un enemigo que nunca, jamás, olvidaría. La represalia del Consejo había sido brutal, pero había fracasado. El virus Verox, su supuesta arma definitiva, solo había endurecido nuestra determinación. Y ahora, la galaxia que una vez vio a la Tierra como una brasa rota, comenzó a susurrar una nueva palabra con temor: venganza. No solo sobrevivimos a la plaga. Nos adaptamos, evolucionamos y desatamos una guerra que el Consejo no tenía idea de cómo contener. Los mundos del Consejo siempre habían vivido detrás de murallas, masivas defensas orbitales, flotas estacionadas en patrones fijos, confiados en que ningún enemigo podría llegar tan profundo en sus protegidas tierras centrales. Su arrogancia había sido su armadura. Ahora era su mayor debilidad. No lanzamos invasiones convencionales. No alineamos nuestras naves para el honor y la ceremonia como ellos esperaban. En cambio, nos deslizamos más allá de sus defensas exteriores usando tecnología de sigilo robada. Hackeamos sus redes de seguridad, reescribimos sus horarios de patrulla, corrompimos sus sensores de largo alcance. Nos convertimos en sus pesadillas. El primer mundo en caer fue Basara Prime, un planeta granero del Consejo. No fue una batalla masiva, ni una heroica última defensa ni un ardiente choque de flotas. No, fue la muerte por 1000 cortes. Pequeños equipos de comando, lanzados desde fragatas camufladas, se infiltraron en las ciudades por la noche. Las redes eléctricas fueron sabotadas. Los suministros de alimentos, envenenados. Las comunicaciones, cortadas. Cuando finalmente nos rebelamos, no fue con las armas en ristre. Fue con un ultimátum: retírense de todos los sistemas ocupados por humanos o vean arder sus mundos uno por uno. No escucharon. Así que prendimos fuego a Basara Prime. Los acorazados descendieron desde la órbita, martilleando los escudos planetarios hasta que se resquebrajaron como cáscaras de huevo. Una vez que las barreras cayeron, lanzamos ataques cinéticos. Barras de tungsteno aceleradas a velocidades casi relativistas. Impactaron con la fuerza de pequeñas armas nucleares, aniquilando guarniciones del Consejo y ciudades capitales por igual. Ya no luchábamos solo por sobrevivir. Nos asegurábamos de que nadie volviera a olvidar a la Tierra. La noticia se extendió más rápido de lo que nuestras naves podían moverse. Mundos enteros se rindieron antes de que llegáramos. Gobernadores del Consejo abandonaron sus puestos, huyendo en cruceros de lujo mientras sus ciudadanos se amotinaban y suplicaban protección. Algunos intentaron formar milicias, pero no tenían entrenamiento, ni unidad. Habían estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo. Y nosotros habíamos sido forjados en el fuego. Mientras tanto, el propio Consejo comenzó a fracturarse. Las especies más débiles, las que solo habían seguido el gobierno del Consejo por miedo, comenzaron a cuestionarlo todo. ¿Por qué morir por un imperio que ni siquiera podía proteger sus propios mundos centrales? ¿Por qué obedecer a líderes que no podían evitar que una sola especie primitiva abriera un camino de fuego a través de sus mundos? Estallaron rebeliones en los sectores Drax. Levantamientos de esclavos derrocaron a gobernadores coloniales en todo el borde Gent. Incluso algunas flotas del Consejo se amotinaron. Sus tripulaciones se negaron a luchar en una guerra que sabían perdida. Los líderes del Consejo, aristócratas hinchados y aterrorizados, se acurrucaron en sus palacios fortificados, enviando llamadas cada vez más desesperadas de ayuda, de unidad, de algo que pudiera detener la marea humana. Nadie respondió, porque en el fondo sabían que no había salvación para ellos. No éramos diplomáticos. No éramos libertadores. No éramos conquistadores buscando tronos o tributos. Éramos la consecuencia de siglos de crueldad finalmente desatada. Y aún así, a pesar de las victorias, a pesar del desmoronamiento de su poderoso imperio, sabíamos que no era suficiente. Todavía no.
Porque en el corazón del Consejo de los Nueve estaba el mundo de Tarsus, un planeta tan fuertemente defendido que nunca había visto una flota enemiga en órbita. Su verdadera capital, su verdadero orgullo. Si queríamos acabar con el Consejo de una vez por todas, teníamos que tomar Tarsus. Teníamos que mostrarle a la galaxia que no habría más piedad. La flota se reunió. Venganza, desafío, ira, ceniza, furia, olvido y una docena más de acorazados forjados en sangre, rabia y genialidad. A su alrededor se arremolinaba una armada de naves de guerra rescatadas y ensambladas, tripuladas por supervivientes, por guerreros, por humanos que no tenían nada que perder. No transmitimos una advertencia. No ofrecimos la rendición. Simplemente fijamos el rumbo. Y mientras navegábamos hacia la negrura, con los motores ardiendo como estrellas furiosas, cada nave llevaba el mismo mensaje grabado en sus cascos: la Tierra recuerda. Tarsus esperaba, y también nuestro ajuste de cuentas final. La marcha final hacia Tarsus no fue silenciosa. En cada nave humana, desde los imponentes acorazados hasta las maltrechas fragatas, todavía marcadas por viejas cicatrices de batalla, la música resonaba por los pasillos. Viejas canciones de la tierra, gritos de guerra de una docena de culturas unidos en un rugiente coro de desafío. Algunos cantaban, otros rezaban, otros simplemente se sentaban en silencio, afilando cuchillas o revisando armas por última vez, porque todos entendían que esta no era solo otra batalla. Este era el final de una guerra que llevaba siglos gestándose. Tarsus se cernía adelante, una joya envuelta en armadura. Masivas plataformas de defensa lo orbitaban en formaciones cerradas, erizadas de cañones de riel, cañones de plasma y generadores de escudo. Flotas enteras patrullaban los cielos, elegantes naves del Consejo brillando bajo la luz de sus soles gemelos. Minas automáticas flotaban en densos cinturones alrededor de cada posible vector de aproximación. Si la Tierra hubiera intentado asaltar Tarsus al principio de la guerra, habríamos sido aplastados en minutos. Pero esto no era el principio. Ya no éramos los restos rotos y desesperados. Éramos la muerte afilada hasta un borde fino. Nuestro ataque no comenzó con un asalto frontal, sino con lo inesperado. En las semanas previas a la aproximación final, equipos de infiltración humanos se habían deslizado en las capas exteriores de la red de defensa de Tarsus. Algunos fueron lanzados desde naves sigilosas. Otros se disfrazaron de equipos de mantenimiento del Consejo o de esclavistas. Lenta y metódicamente, infectaron los prístinos sistemas del Consejo con virus de nuestra propia creación. No biológicos esta vez, sino digitales. Y cuando llegamos, cuando los primeros acorazados humanos entraron en el rango de los sensores, el virus se activó. El caos estalló. Las plataformas de defensa giraron sus cañones hacia adentro, confundiendo las naves del Consejo con enemigos. Las redes de escudos parpadearon y colapsaron. Las formaciones de patrulla se deshicieron en confusión. Las comunicaciones se bloquearon bajo una avalancha de señales falsas. La mitad de la flota de Tarsus ni siquiera se dio cuenta de que estaban bajo ataque hasta que los rayos de plasma comenzaron a cortar sus cascos. Olvido lideró la primera oleada, su proa cortando los restos como una cuchilla. Proyectiles cinéticos del tamaño de autobuses se estrellaron contra naves lisiadas, convirtiéndolas en restos giratorios y fundidos. Las cápsulas de abordaje se lanzaron en densas andanadas, impactando contra los cascos de las estaciones y descargando escuadrones de marines humanos blindados. Brutales, implacables y armados con armas diseñadas para la masacre a corta distancia. Tarsus se defendió. Por supuesto, los almirantes del Consejo no eran tontos. Incluso lisiadas, sus flotas eran monstruosas. Y por cada nave que destruimos, perdimos 2 o 3 de las nuestras. Algunos acorazados cayeron en llamas, rodeados y abrumados. Vi a Ceniza, el acorazado que había arrasado a la 12ª Fuerza Expedicionaria, recibir un impacto directo en su reactor y explotar en una onda de choque tan brillante que cegó la mitad de los sensores de nuestra flota. No disminuimos la velocidad. No podíamos. La nave insignia del Consejo, el Orgullo de Tarsus, intentó organizar una defensa cerca del Ecuador, donde la red de escudos había sido remendada a último momento. Era una nave hermosa, elegante,
curva, chapada en capas de plata y oro, un testimonio de todo lo que el Consejo creía ser. Venganza la encontró de frente. No hubo discursos, ni negociaciones, solo dos titánicas máquinas de guerra destrozándose mutuamente con una ferocidad que hizo temblar a las estrellas. Observamos desde cada nave, desde cada puente maltrecho, como Venganza embestía al orgullo de Tarsus a toda velocidad, atravesando su blindaje, destripándola de proa a popa. Las explosiones se sucedieron en cascada a lo largo de su estructura. Las cápsulas de escape se dispararon a ciegas al espacio, algunas destrozadas por los escombros antes de poder alejarse de los restos. Y cuando Venganza se liberó, marcada y ardiendo, pero aún viva, un grito de júbilo sacudió a la flota. El cielo de Tarsus quedó en silencio. Pero no habíamos terminado. Las naves de desembarco se precipitaron hacia la superficie del planeta. Las botas humanas tocaron tierra en ciudades que nunca habían conocido una invasión. En los grandes palacios del Consejo, los senadores y nobles que habían gobernado la galaxia se acobardaron detrás de sus guardias, rezando para que la piedad todavía existiera en un mundo al que solo habían enseñado la crueldad. No existía. No estábamos allí para negociar términos. No estábamos allí para firmar tratados. Estábamos allí para acabar con ellos de una vez por todas. El suelo bajo Tarsus nunca había conocido la pisada de botas enemigas. Durante siglos, la sede del poder del Consejo se había mantenido intocable. Sus torres de mármol y cúpulas doradas eran símbolos de su dominio sobre las estrellas. Incluso en sus guerras más oscuras, ningún invasor había llegado jamás a su mundo natal. Había sido impensable. Hasta ahora. Las naves de desembarco llegaron como una tormenta. Formas negras surcando la atmósfera, esquivando la poca resistencia tierra-aire que quedaba. No llegamos en perfectas formaciones militares como los ejércitos del Consejo habían sido entrenados para enfrentar. Llegamos en oleadas caóticas y furiosas, golpeando cada distrito, cada fortaleza, cada sede de poder, todo a la vez. Y las fuerzas de seguridad de élite del Consejo, vestidas con sus armaduras pulidas y armadas con sus rifles de precisión, fueron completamente abrumadas. La primera ciudad que tomamos fue Solarí Prime, una metrópolis resplandeciente de torres de marfil y jardines colgantes, hogar de algunas de las familias más ricas de la galaxia. Nuestras cápsulas de desembarco se estrellaron contra sus pasarelas de cristal, a través de jardines en azoteas y exuberantes fincas. Soldados con armaduras desiguales, algunos portando las viejas banderas de las naciones olvidadas de la tierra, otros cubiertos solo con harapos, arrasaron las calles con una eficacia brutal. Los guardias del Consejo lucharon con valentía, pero eran demasiado lentos, demasiado cautelosos, demasiado acostumbrados a luchar contra enemigos que les temían. Nosotros no teníamos miedo. Los cazamos a través de sus mansiones y palacios, por calles pavimentadas con oro, a través de catedrales construidas para glorificar su gobierno benevolente. Luchamos con una precisión salvaje, haciéndolos retroceder calle por calle, edificio por edificio. Y cuando el humo se disipó, las banderas de la tierra, cosidas a mano, hechas de tela rescatada y lona manchada de sangre, ondeaban desde cada torre. En la plaza principal de Solarí Prime, intentaron una última resistencia. 1000 guardias del Consejo se congregaron alrededor del Salón del Senado, el corazón de su gobierno. Sus líderes, los antiguos y decrépitos señores de los 9, observaban desde los escalones de mármol cómo sus soldados formaban muros de escudos, preparándose para la carga humana. No los salvó. El asalto fue despiadado. Nuestros lanzadores de plasma arrasaron sus filas. Los cañones de riel abrieron agujeros en sus líneas blindadas. Los sonidos de gritos y disparos resonaron contra la piedra antigua durante horas. Y cuando terminó, cuando el último soldado del Consejo yacía roto en la plaza empapada de sangre, volvimos nuestra mirada hacia el propio Salón del Senado. Los señores de los 9 intentaron parlamentar. Enviaron emisarios bajo banderas blancas, desesperados y temblorosos, ofreciendo promesas de paz, reparaciones, autonomía. Nos suplicaron que negociáramos, que fuéramos razonables, que mostráramos la piedad que define a los pueblos civilizados. Pero no habíamos venido en busca de piedad. Habíamos venido en busca de justicia.
y la justicia para la tierra no tenía lugar para tratados. Los señores fueron arrastrados de sus tronos, despojados de sus túnicas y exhibidos ante los supervivientes de la humanidad. Soldados cuyos hogares habían sido quemados, cuyas familias habían sido robadas, cuyos recuerdos estaban grabados con las cicatrices de la crueldad del Consejo. No se pronunciaron discursos, no se anunciaron veredictos. Uno por uno, fueron ejecutados en la plaza donde una vez habían decretado nuestro sufrimiento. La galaxia lo vio todo. Nos aseguramos de ello. Cada línea de comunicación superviviente del Consejo, cada red de transmisión, cada repetidor de largo alcance fue hackeado. Miles de millones en mil mundos vieron cómo los llamados dioses de la galaxia eran derribados por la especie que habían intentado borrar. El mensaje era claro: la Tierra recuerda. Después de las ejecuciones, no nos quedamos mucho tiempo. No éramos conquistadores que buscaban sentarse en los mismos tronos que el Consejo había profanado. No estábamos allí para gobernar Tarsus. No teníamos interés en construir un nuevo imperio sobre los huesos del viejo. Vinimos a quemar la podredumbre. Y una vez que la podredumbre desapareció, dejamos las cenizas a las estrellas. Mientras nos retirábamos, los incendios arrasaban las ciudades del Consejo. Las estatuas se derrumbaron. Las bóvedas se abrieron. Bóvedas llenas de los tesoros de 1000 mundos esclavizados. Algunos los recuperamos. Otros los destruimos. Algunos los dejamos para que otros los reclamaran. Porque sabíamos que la galaxia había cambiado para siempre. Tarsus fue el golpe final. Pero no se trataba solo de venganza. Se trataba de memoria. La humanidad nunca volvería a ser olvidada. Ya no seríamos las notas a pie de página de la historia galáctica. Ya no seríamos la especie silenciosa y rota, temblando en las sombras. Habíamos labrado nuestro lugar con sangre y acero. Y nadie se atrevería a borrarnos ahora. El Consejo estaba muerto, su imperio destrozado, y la humanidad, maltratada y marcada, se encontraba sola bajo estrellas alienígenas, libre al fin. En las semanas posteriores a la caída de Tarsus, la galaxia contuvo el aliento. El poderoso Consejo de los 9, los gobernantes de 1000 sistemas, los árbitros de la ley, los arquitectos de siglos de opresión, ya no existía. Sus palacios yacían en ruinas. Sus flotas, antaño el orgullo de las estrellas, flotaban como restos destrozados. Sus estandartes, antes temidos en toda la galaxia, eran pisoteados y olvidados. Y en el centro de todo ello se encontraba la humanidad. Ensangrentada, maltratada e indomable. No reclamamos inmediatamente nuevos territorios. No nos apresuramos a forjar un nuevo imperio con los restos del viejo. No era por eso que habíamos luchado. No nos habíamos desangrado en 100 mundos solo para convertirnos en otro consejo, otra tiranía con diferentes colores. Habíamos luchado por la libertad. Pero entendimos, incluso en nuestra victoria, que la libertad era algo frágil. Las especies supervivientes del Consejo, las que no nos habían combatido, las que se habían rendido o se habían mantenido al margen de la guerra, se acercaron con cautela. Emisarios, traidores, aspirantes a diplomáticos inundaron el espacio ocupado por humanos, ofreciendo tratados, alianzas, disculpas. Algunos eran genuinos. La mayoría estaban aterrorizados. Todos querían lo mismo: tranquilidad. Querían que la humanidad les dijera que la tormenta había pasado, que los monstruos que habían destrozado al Consejo de los 9 estaban satisfechos ahora, que no volveríamos nuestra ira contra ellos. No les dimos tales garantías. En cambio, hicimos algo mucho más aterrador. Dijimos la verdad. En un mensaje transmitido por todos los canales conocidos, en todas las frecuencias y en todos los idiomas, la humanidad habló con una sola voz. No fue un discurso lleno de promesas floridas o astucia política. Fue simple, honesto, brutal. No somos conquistadores. No somos gobernantes. No estamos interesados en reconstruir la galaxia que una vez conocisteis. Pero recordamos. Recordamos las cadenas, los látigos, los campamentos, los gritos silenciados bajo soles alienígenas. Y recordamos quién ayudó y quién observó. Si levantáis un nuevo consejo, un nuevo imperio construido sobre la crueldad,
sobre la esclavitud, sobre las espaldas rotas de los débiles, volveremos. Lo quemaremos todo de nuevo. Esta es nuestra única advertencia. El mensaje no terminó con una declaración de liderazgo o una promesa de paz, sino con un montaje de los mundos caídos del Consejo, imágenes de palacios en llamas, flotas destrozadas, estatuas desmoronándose en polvo. Era un recordatorio, una promesa escrita en el lenguaje del fuego. La galaxia escuchó, y por primera vez en generaciones, entendió la humildad. En los antiguos territorios del Consejo, los viejos sistemas colapsaron. Algunos planetas declararon su independencia, construyendo nuevos gobiernos libres de sus antiguas cadenas. Otros cayeron en el caos, luchando por sobrevivir sin el férreo control de sus antiguos amos. Las rutas comerciales cambiaron. Las alianzas se desmoronaron. Los ejércitos se amotinaron. Nuevos poderes surgieron. Algunos esperanzadores. Otros más oscuros que cualquier cosa anterior. Y a través de todo ello, la humanidad observó. No nos apresuramos a interferir. No nos sentamos a juzgar. Habíamos librado nuestra guerra. Ahora la galaxia tendría que librar sus propias batallas. En la Tierra, comenzaron las primeras celebraciones reales en la memoria viva. Las ciudades resurgieron de las cenizas, no como estructuras estériles al estilo del Consejo, sino como lugares desordenados y vibrantes, llenos de risas, discusiones, música y vida. Se construyeron estatuas, no a gobernantes, sino a los millones anónimos que habían luchado y muerto por el derecho a existir. Cada año, el aniversario de la caída de Tarsus se recordaba no con desfiles de soldados, sino con silencio, un momento para recordar lo que se había perdido y lo que se había ganado. Los acorazados, venganza, ira, desafío y los demás, no fueron retirados. Fueron reparados, mejorados y mantenidos listos. No porque la humanidad buscara nuevas guerras, sino porque conocíamos la verdad mejor que nadie: la paz nunca es permanente. La libertad nunca es gratuita. En algún lugar del vacío, siempre habría otro tirano esperando para alzarse. Otro imperio pensando que podía tratar la vida inteligente como una propiedad. Otro poder lo suficientemente arrogante como para olvidar las lecciones escritas en los cielos ardientes de Tarsus. Cuando ese día llegara, la humanidad estaría lista. No como conquistadores, no como gobernantes, sino como la espada que espera en la oscuridad. Y grabado en el casco de cada acorazado, grabado profundamente en sus huesos blindados, estaba la simple frase que la galaxia nunca más se atrevería a ignorar. La Tierra recuerda.